Vamos a abrir la palabra del Señor en 2 Corintios, capítulo 6 de 2 Corintios. Es importante que nuestro corazón esté abierto, atento a las palabras de la Escritura. Por eso he llamado el título de esta meditación: Mi vida nunca será igual. Mi vida nunca será igual si nosotros estamos atentos a la palabra. La palabra de Dios es la palabra de nuestro pastor, que es Jesucristo nuestro Señor. Solamente a Él escuchamos. Él nos conoce por nuestro nombre. Y si Él nos conoce por nuestro nombre, significa que esas palabras que son vida y espíritu harán una obra en nosotros sobrenatural para poder vivir esa vida y vida en abundancia que Él prometió. Pero depende de que estemos atentos a esa voz. Porque cuando escuchamos la voz de Jesús, no nos sentimos obligados a hacer lo que Él dice, sino que lo hacemos porque dice la Escritura que los mandamientos de Dios no son gravosos. Los mandamientos de los hombres son muchas veces gravosos, pero los mandamientos de Dios no son gravosos. Son cosas que Dios coloca en nosotros y nosotros somos transformados por la palabra y hacemos las cosas que Él dice porque están en nosotros. Maravilloso, ¿no? Por eso cantábamos ahí: mengüe yo y crezca Él en mí. Amén. Capítulo 6 de 2 Corintios, del verso 1 en adelante, dice así: Así pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Atención, que esto es muy importante. ¿Qué dice la Escritura? Que nosotros tenemos que escudriñar la Escritura. Escudriñar es como escarbar, como ahondar en un versículo y escarbar y escarbar y escarbar para encontrar ese tesoro de la palabra. Cada versículo es un tesoro. Y cuando dice aquí, no recibáis en vano la gracia de Dios, atención, que esto es muy importante. Busqué en el diccionario qué es vano. Y mira lo que dice que es vano: que está vacío de contenido. Y si se refiere a un fruto que no contiene semilla en la cáscara, o está seca o podrida. Tremendo eso, ¿no? Atención, que esto es muy importante. No podemos recibir la palabra de Dios y ser una cáscara, una apariencia, ¿sí o no?, de semilla. No, tiene que haber la semilla dentro, esa semilla implantada, esa semilla que dijo Jesús claramente que nosotros tenemos que tener esa fe como una semilla de mostaza. Dice la Escritura que la semilla de mostaza es de las más pequeñas. Así es el reino de Dios, dijo Jesús. Esa semilla produce un árbol inmensamente grande. Tremendo, ¿no? Una semilla pequeñita produce un árbol inmenso. O sea, una palabra de Dios en nosotros, no una cáscara, no una apariencia, sino dentro de nosotros, va a crecer y se va a convertir en un árbol frondoso. Pero vamos a la palabra que confirme lo que acabo de decir. Lo que dijo Jesús, Mateo 13, 31, sin apartarse de 2 Corintios.
porque quiero confirmar la palabra que acabé de decir, que lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Mateo. Por eso digo, insisto, que las palabras que se dicen tienen que confirmarlo la Escritura, o sea, la Biblia. Mateo 13. Mateo 13, verso 31. Sí, sí. Mateo 13, verso 31, confirma lo que acabo de decir. Otra parábola las refirió diciendo, está hablando de Jesús, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza. Tremendo eso. Está diciendo que el reino de los cielos es parecido a esa semillita pequeña que acabo de decir, que es pequeñita de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo. Yo cojo la semilla y si la semilla cae en buena tierra, yo soy ese campo. Amén. Si la semilla cae en buena tierra, mira lo que va a pasar. El cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace un árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Maravilloso. La palabra de Dios tiene que dar fruto. Por eso dice la Escritura que por los frutos los conoceréis. Nosotros tenemos que ser esos que abren su corazón, no una apariencia de religiosos, sino que dentro de nuestro corazón está la palabra. No necesitas esforzarte, porque está en ti. Por eso dice que la fe es como una semilla pequeña de mostaza. Pero con esa pequeña fe podemos hacer grandes cosas, porque la palabra de Dios siempre se va a cumplir. Por eso he dicho que nunca nuestra vida será igual, depende si somos buena tierra. O sea, que abrimos nuestro corazón, hablamos con el Señor, para que la palabra haga vida en nuestro ser interior. Amén. Pablo quería decir lo siguiente. Vamos a ir a 1 Corintios porque vamos a usar mucha Biblia. 1 Corintios, para que sepamos qué es esa semilla, qué es la palabra de Dios, qué es no recibir en vano la gracia de Dios. La gracia de Dios es su palabra. Así de sencillo. Cuando tú recibes la palabra y la obedeces, la gracia de Dios se manifiesta en tu vida. ¿Maravilloso o no? 1 Corintios, capítulo 2. Bendito sea el Señor. Verso 6. Atención que hemos dicho hoy. Tu vida nunca va a ser igual. Pero depende de que entiendas hoy, óyeme bien, si verdaderamente tenemos el Espíritu de Dios, entiendas hoy la forma correcta de entender la palabra para que esa palabra cumpla el efecto a lo que ha sido enviado. Dice que la palabra de Dios es como una lluvia que cae del cielo, que riega la tierra, que da semilla al que siembra y pan al que come, y que la palabra de Dios siempre va a ser prosperada a lo que ha sido enviada. Toda palabra de Dios va a ser prosperada, pero depende cómo la recibimos. Amén. Con gozo, con alegría, con fe. Y si no creemos, pidámosle a Dios que nos ayude. Mira lo que dice aquí.
Verso 6, Primera de Corintios, capítulo 2, verso 6 en adelante. Sin embargo, el mismo Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. ¿Sabe de quién está hablando? De aquellos que no reciben la palabra en vano. ¿Qué hemos dicho que qué es vano? Es una cáscara que dentro no tiene semilla. ¿Correcto? Pero los que han alcanzado madurez son aquellos que tienen semilla. ¿Correcto? Y la palabra de Dios es agua, que lava, que limpia y que alimenta. Mira lo que dice aquí. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo. ¿Qué está diciendo? La palabra de Dios permanece para siempre. No se refiere al siglo donde fue escrita esta palabra. Se refiere que siempre la palabra de Dios es la sabiduría que no es de este mundo, que no es de este tiempo. A eso se refiere, que no se refiere que es una sabiduría de los tiempos. Vemos que continuamente, cada vez que pasan los siglos, hay más sabiduría del hombre, más ciencia, ¿sí o no? Más avances, pero está diciendo que no tiene que ver con la sabiduría del mundo, sino que es otra sabiduría. Atención, que esto es muy importante. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. No es de las personas que están en eminencia, de los sabios, que es importante, la sabiduría de la ciencia es importante. Nadie dice lo contrario, pero la sabiduría de la Biblia, la sabiduría de la palabra de Dios es mucho más grande. Mira lo que dice aquí. Mas hablamos sabiduría de Dios. Tremendo eso. En misterio. Atención. Cosas que muchas veces no podemos entender. Porque nuestra mente no es la mente ni el pensamiento de Dios. Por eso dice la Escritura que los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos. Cuando vimos el video, ¿qué le dijo Jesús a ese hombre que era un maestro de la ley? Si no entiendes las cosas terrenales, ¿cómo vas a entender las cosas del cielo? No podemos. El único que ha estado en el cielo es Jesús, el que ha bajado del cielo y subió nuevamente. Hay cosas que nosotros no podemos entender. ¿Está claro? Entonces, la sabiduría de Dios es misterio muchas veces. Por eso es muy importante que hay cosas que no entendemos, no se trata de entenderlas, sino de obedecerlas. Yo no entiendo esto, lo que dice la palabra de Dios, pero yo como tengo semilla, no soy cáscara, y quiero que mi vida no sea igual, no necesito entenderla. Si Dios lo dijo, yo lo creo. Hay cosas que no entendemos, hay otras cosas que sí entendemos por el Espíritu, pero llegará el tiempo que el Espíritu Santo nos revelará a nosotros esas cosas que no entendemos. Siempre hay un tiempo, y lo dice la Escritura ahora más adelante, siempre habrá un tiempo aceptable. Por eso es muy importante continuamente meditar la palabra de Dios, porque llegará el tiempo de que esa palabra va a alumbrar en ti y va a ser revelada y te vas a quebrantar y vas a entender que Dios te está hablando a ti. Por eso dice la Escritura que ya no seremos enseñados por hombres, sino que Dios mismo nos enseñará. Pablo fue uno de esos. No fue enseñado por los discípulos de Jesús. No estuvo con Jesús al lado de él con sus enseñanzas. Y dijo claramente que yo no fui enseñado por hombres, sino que el mismo Señor le enseñó a Pablo esos misterios y esa sabiduría oculta.
¿Por qué? Porque era un hombre que ya Dios lo había llamado, con un propósito, de llevarnos el mensaje a los gentiles que éramos nosotros, los que no éramos pueblo, pero que ahora sí somos pueblo, por Jesucristo. Mira lo que dice aquí. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. La palabra de Dios trae gloria a nuestra vida. Trae propósito a nuestra vida. Trae un nuevo pensamiento, una nueva visión. Porque cuando ponemos los ojos en esa sabiduría oculta, en misterio, va a ser para que nuestra vida no sea igual, sino que sea transformada. Usted no sabe que las personas viven cargadas y viven una vida, mala vida, porque están cargados de pecados y están cargados de temores y están cargados de preocupaciones y están cargados porque están poniendo los ojos en las cosas de este mundo que trae aflicción. Mientras que cuando tú pones los ojos en Jesús, los ojos en Cristo, la sabiduría oculta, la buena semilla, cuando tú tienes el corazón de Cristo y tienes la mente de Cristo, esas cosas de este mundo vienen por añadidura. Busca el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. ¿Qué está diciendo? Que Dios te dará tu sustento. No te preocupes. Mira las aves del cielo, no siembran, no recogen, y sin embargo el Padre Dios las alimenta. ¿Es una locura? ¿No es una locura? Tú se lo dices a una persona que no tenga el Espíritu de Dios y ¿sabes qué te dice? Usted está loco. ¿Qué me estás diciendo? Mira lo que dice aquí. Antes bien como está escrito. Esto debe cambiar tu vida. Verso 9. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Quiénes estuvieron en la prédica el domingo pasado? ¿Qué fue lo que hablamos? Ama a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Pon los ojos en el Señor. ¿Y qué va a pasar? Hoy esta palabra, que no la dijimos el domingo pasado. ¿Qué dice? Dios tiene preparado cosas a aquellos que lo aman a Él. Amén. Bendito sea el Señor. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Espíritu con E mayúscula. Dios nos revela las cosas a través del Espíritu Santo. Cuando tú recibes a Cristo en tu corazón, tú eres sellado con el Espíritu de Dios, que va a hablar a tu espíritu. Somos tripartitos, tenemos un cuerpo físico, un alma, que son nuestros pensamientos, nuestras emociones, y un espíritu. Porque la única forma de comunicarnos con Dios es a través del Espíritu. El Espíritu Santo habla a nuestro espíritu. Si verdaderamente tenemos el Espíritu de Dios. Mira lo que dice aquí. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Esto es maravilloso. Cuando tú tienes comunión con la palabra, que es un espíritu, escudriña tu corazón y te revela lo profundo de ti. Pero a su vez también algo maravilloso, te revela el corazón de Dios. Entonces tú haces las cosas que a Dios le agradan, porque el Espíritu te revela cómo piensa Dios. Entonces yo quiero amar a Dios, o sea que quiero ser transformado para que Dios vea mi corazón y se agrade de mí. Acabamos de decir, ningún ojo ni oído las cosas que Dios tiene preparadas para aquellos que le aman. Maravilloso, bendito sea el Señor. Seguimos. Volvemos a donde estábamos antes.
Segunda de Corintios 6. Segunda de Corintios 6. Donde empezamos al principio. Segunda de Corintios 6. Mira todo lo que hemos hablado en un versículo. Mira lo que es la palabra de Dios. En un solo versículo, todo lo que ha salido de este versículo. ¿Está claro? Que no recibamos, dice Pablo, no recibáis en vano la gracia de Dios. En vano es apariencia. Tiene que dar fruto. Y mira lo que dice aquí. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Mira, siempre hay un día, un momento de manifestar Dios, su gloria en nuestra vida. Hay un día específico. ¿Se acuerda ese hombre ciego que dijeron sus discípulos, maestro, ¿quién pecó? ¿Sus padres? ¿Él? ¿Quién pecó? ¿Por qué está ciego? Ese día fue día de salvación para ese hombre. Ese fue el día donde Jesús dijo claramente estas palabras. Este hombre está ciego para que la gloria de Dios sea manifestada y puedan ver que Dios es poderoso y que hace milagros. Un consejo: usted trate de no faltar nunca el domingo a recibir la palabra. Trate también de no faltar culto de oración. Trate de estar en el discipulado, porque hay un día, un momento específico donde usted va a recibir salvación. Algo específico de parte de Dios. ¿Se acuerda el hombre que no podía entrar a las aguas? Porque decía él que cuando él iba a intentar entrar, porque era paralítico, siempre le madrugaba a otro. Porque decía que llegaba un ángel y movía las aguas y el que entraba en las aguas primero era sanado. Pues hubo un día específico para salvación de ese hombre. Y la vida del ciego y del paralítico nunca fue igual. ¿Cómo es el tema de la meditación hoy? Mi vida nunca será igual cuando nosotros perseveramos en lo que Dios dice. Cuando usted persevera en lo que Dios dice, hay semilla, no cáscara. No hay apariencia, hay una verdad. Y la única forma de que crezca la palabra en ti es que haya semilla. Amén. Para que tu vida sea transformada por la palabra. Sigue diciendo la palabra lo siguiente. Atención, que esto es muy importante. Repito, he aquí, ahora el tiempo aceptable, ahora es hoy. He aquí, ahora el día de salvación. Bendito sea el Señor. Y tengo una Biblia de estudio. Y quiero leerle lo que dice mi Biblia de estudio, lo siguiente. Dice, vano es posible rehusar o perder los beneficios de la gracia de Dios. Cuando una persona recibe la palabra de Dios en vano. Tremendo, ¿no? Debe haber, no la apariencia. Ya dijimos que vano, según el diccionario, es ¿qué? Vacío. No tiene semilla, es una cáscara. Yo he comprado bolsas de pistacho y muchas veces saco el pistacho y cuando veo no tiene semilla dentro, cáscara. Muchas veces me voy a comer una pipa y la muerdo y no tiene semilla, cáscara. ¿Y qué dice la Escritura? Que la cáscara será echada al fuego.
Lo único que va a estar en el hangar de Dios es la semilla. Porque el Espíritu sopla y esa cáscara cae. ¿Sí me entiende? Y la semilla entra al granero. ¿Y el granero qué es? Provisión. Amén. Bendito sea el Señor. O sea que mira lo que dice aquí. En vano. ¿Es posible rehusar o perder los beneficios de la gracia de Dios cuando una persona, ¿qué dijimos? ¿Que es vano? Voy a leerlo otra vez. Vano, que está vacío de contenido. Fruto, que no contiene semilla en la cáscara, o está seca o podrida. Huele feo. ¿Qué les dijo Jesús a los fariseos? Vosotros sois como un sepulcro blanqueado, por fuera una belleza, y por dentro está lleno de huesos, podrido. O sea que eran banales, vano. No pensaban sino en las cosas de este mundo y no pensaban sino en esto. ¿Sí me entiende? Y apariencia, largas oraciones. Y esas oraciones no pasaban del techo. Atención que esto es muy importante. Y otra cosa que quiero leer, que también está en mi Biblia de estudio, tiempo. Hemos hablado, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. Y mira lo que dice aquí de tiempo. La palabra griega, kairos, es una palabra griega. Denota un tiempo determinado. ¿Qué les dije yo a ustedes? No podemos faltar porque hay un tiempo determinado, hay un día determinado. Hay un día que tú estás ahí en tu cuarto leyendo la Biblia y llega un día determinado donde viene el poder de Dios y es manifestado su gloria. Muchos son testigos de eso. Que llega Dios repentinamente. Óyeme bien, repentinamente llega Dios y cambia tu vida, como le pasó a Pablo y a muchos. Repentinamente vino. Mira lo que dice tiempo. En lugar de un lapso indefinido. Está hablando claramente que hay un tiempo específico, no un tiempo indefinido. Hay un día específico, una hora específico, ¿ya? Con una persona específica, un momento específico. Mira lo que sigue diciendo. El tiempo aceptable para recibir la gracia de Dios es ahora. Siempre la gracia de Dios es ahora. La esperamos es ahora. ¿O cuándo la esperas? Ahora. La necesito ahora. Necesito que Dios acorte el tiempo de su gracia en mi vida. Amén. ¿Por qué dice la Escritura? ¿Qué dice la Escritura? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de Dios. La persona que tiene hambre y sed de Dios necesita ahora comer. Porque tiene hambre. La comida, tú no le puedes decir a una persona, mañana te doy comida. Una persona que viene con necesidad a tu vida, tú no puedes decirle, voy a orar por ti. ¿Ah? Tiene hambre, te dice, tengo hambre. Tienes que darle comida ya. ¿Qué dice la Escritura? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de Dios, porque serán saciados. Dios quiere manifestarse ahora en tu vida. Pero es importante que nuestra vida cambie. Pero es importante ir a Dios y decirle, Señor, socorro. Ayúdame. Algo sincero. Ojalá a solas, en privado. Y seguramente Dios va a responder porque Él habita en la intimidad, en el silencio, en el lugar apacible. ¿Dónde estaba Dios? Le dijo al profeta. ¿En el trueno? ¿O estaba en un silbido apacible? Ah, ahí estaba Dios. En un silbido muy suavecito. Bendito sea el Señor. Pero atención que esto es muy importante lo que sigue. Vamos en 2 versículos. Y mira todo lo que nos da la palabra. La palabra es carnuda. La palabra de Dios es un plato, los 3 platos. Tremendo, ¿no? Pero depende de que tú lo recibas hoy. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Que tú recibas ese alimento.
Pero ese alimento no puede ir a la letrina. Jesús lo dijo claramente. El alimento de Dios debe permanecer en nosotros para que haya semilla y nuestra vida cambie y no sea igual. ¿Por qué dice la Escritura que más poderoso es el que está en mí que el que está en el mundo? Dios mío, ¿qué está diciendo? Que nosotros no vivimos de acuerdo al poder de este mundo. Despierta tú que duermes, no se duerman. Porque siempre el enemigo quiere es sobre la cabeza a uno para uno dormirse. Ójame bien, porque es palabra de Dios. Mira lo que dice aquí. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo, está hablando el apóstol Pablo, para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios en mucha paciencia. Mira lo que le tocaba soportar a esos hombres, los discípulos, los apóstoles. Mira lo que les tocaba soportar, mira. En tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos. Y el 6, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad. Esos hombres, a pesar de la aflicción que ellos vivían, de las situaciones que ellos vivían, esos hombres, el Espíritu Santo que habitaba en ellos, les permitía ser unos guerreros espirituales. El enemigo no podía, las cosas del mundo no podía, las aflicciones del mundo nunca pudieron con los hombres de Dios, ni nunca podrán las aflicciones de este mundo con un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque está puesto en el poder de Dios. Mira lo que dice aquí. En poder de Dios, con armas de justicia a diestra y siniestra. Cuando la persona resiste todas esas cosas, hay poder para el ataque, por eso dice diestra y siniestra, para el ataque y la defensa. Porque son dos armas. Hay un escudo y hay una espada. La espada es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios también es un escudo. Por eso dice diestra y siniestra. Bendito. Defensa y ataque. Mira, empieza la palabra de Dios a decirnos lo que es la palabra de Dios, para que nuestra vida no sea igual. Pero si tenemos las armas envainadas, no sirve para nada. La palabra de Dios tiene poder, pero cuando hay semilla, cuando hay poder en nosotros, mira lo que dice aquí. Por honra y por deshonra. Esos hombres los honraban y los deshonraban, pero ellos no pasaba nada. Por mala fama y por buena fama. Había mala fama en ellos y buena fama. Como engañadores muchas veces, imagínate. El apóstol, un engañador. Hay que tener mucho cuidado de los hombres de Dios, juzgarlos. El que juzga es Dios. El que juzga es Dios. Yo no puedo juzgar. Yo puedo ver, yo puedo escuchar, pero yo no juzgo. El que juzga es Dios. Mira lo que dice, mala fama y por buena fama, como engañadores, pero veraces. Como desconocidos. Eso lo estábamos hablando el domingo, el viernes. Como desconocidos. Muchas veces hay personas que no las conoce nadie. No son famosas. ¿Sí o no? No son predicadores que salen en la televisión con multitudes y hacen cosas grandiosas. Y hay hombres misioneros que están por allá en la India, que no los conoce nadie. Óyeme bien, como desconocidos, ¿pero qué dice aquí? Pero bien conocidos. ¿Bien conocidos dónde? En el reino de los cielos. Haciendo milagros y señales y prodigios. Tremendo, ¿no? Estuve en Estados Unidos
Me tocó predicar en una iglesia grande allá. Y cuando salí, el pastor me dijo, hermano, cuénteme una cosa, le quiero contar algo. ¿Por qué pasa esto? Resulta que aquí vino un hombre misionero con un poder tremendo. Ponía las manos sobre las cabezas y se sentía la corriente que de arriba abajo. Y yo quería, me preguntaba a mí, y yo quería ese poder y le decía a Dios que yo quería tener ese poder de ese hombre. Aquí hay un testigo, 2 testigos de esa persona que me estaba contando eso. Están aquí. Y entonces que él le preguntó a Dios que por qué no tenía él ese poder. Y Dios le habló y le dijo estas palabras. Dios habla, porque era un pastor, era un hombre de Dios, de la iglesia. Me dijo que Dios le habló y le dijo, mira, es que ese hombre se va para la India. Le toca aguantar hambre 15 y 20 días. Y necesita esa unción poderosa para manifestar que Dios está con él. Tremendo, ¿no? Tú no necesitas ese poder. Ese hombre sí lo necesita. Un desconocido, pero bien conocido en el reino de los cielos. Nosotros necesitamos que nos conozcan los hombres. Necesitamos que nos conozca Dios para que hagamos su voluntad. Y ser agradecidos el ministerio que Dios nos ha dado. No tenemos que pensar en cosas porque eso muchas veces es banal. Queremos la gloria de los hombres. Quiero multitudes. ¿Qué será? ¿No quieres ser de pronto famoso? Mira lo que dice aquí. Como moribundos. ¡Qué belleza! Mas aquí vivimos. Y dice aquí, como castigados, mas no muertos. Como entristecidos, mas siempre gozosos. ¡Qué sobrenatural eso! La gente dice, ¡ay, pobrecito! Y está lleno de gozo. ¿Ah? Duerme tranquilo, está contento con lo que tiene. ¿Sí me entiendes? Gozoso siempre. Y la gente lo ve, y ese hombre, ¿qué? Vamos a darle. No, antes al contrario, nos dan a nosotros. Mira lo que dice aquí. Como pobres, mas enriqueciendo a muchos. Imagínate, hombres que de pronto no tienen, pero están enriqueciendo a muchos con sus oraciones, ¿sí me entiende? Con su palabra, que es la palabra de Dios. Es que Dios, esa es la obra de Dios. Y la está diciendo el apóstol Pablo aquí. Tremendo, ¿no? El apóstol Pablo está hablando sobre cosas sobrenaturales. Porque lo sobrenatural no es estar muy holgado. Lo sobrenatural que en medio haya alegría, haya confianza. Que en medio de que no tienes un trabajo, tienes la esperanza que vas a tener un buen trabajo. Gozoso. Porque ya cuando tienes el trabajo y te están pagando 2 o 3 mil euros, pues no necesitas a Dios porque, ¿sí o no? El dinero te da contentillo. ¿O no es así? Pero mientras tanto, estás ahí gozoso, confiando en Dios. Eso es lo sobrenatural de Dios. Como castigados, mas no muertos. Como entristecidos, mas siempre gozosos. Como pobres, mas enriqueciendo a muchos. Y lo más importante, como no teniendo nada. Esto es maravilloso. Usted no tiene nada. Pablo, el apóstol más importante de todos, el que escribió más epístolas que Pedro, que Santiago, que Juan. Y está diciendo que como no teniendo nada, y mira lo que dice aquí, como no teniendo nada, más poseyéndolo todo. Amén. Se me parece mucho a cuando fueron repartidas las tierras a las tribus de Israel. Y les entregaron posesiones a 11 tribus. ¿Sí o no? Posesiones específicas. Este territorio para ustedes. Pero a los sacerdotes, óyeme bien, ¿sabe qué les dijo el Señor? Ustedes, yo voy a ser su posesión. Maravilloso. Voy a ser yo el Señor. Y estos hombres se dedicaron únicamente a servir al Señor. A que mantuvieran el fuego encendido, degollando, haciendo los sacrificios, orando, santificando, haciendo trabajos muy arduos, sirviendo al Señor. Porque primero es el Señor sobre todas las cosas. Amén. Termino con esto.
Nuestra boca, el 11, se ha abierto a vosotros, oh Corintios. Nuestro corazón se ha ensanchado. Esta palabra siempre me llamó mucha atención porque no podía entender. Por eso hay que escudriñar las Escrituras, usar la concordancia y buscar para entender qué quiere decir la palabra. Ponme atención. Oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado. Está hablando que ellos, los discípulos, los apóstoles, tenían un corazón que se había ensanchado. No estáis estrechos en nosotros, pero sí sois estrechos en vuestro corazón. Los está exhortando. No pueden recibir en vano la palabra. Y dice aquí lo siguiente: pues para corresponder del mismo modo como a hijos hablo, ensanchaos también vosotros. Y yo, buscando la palabra del Señor, me encontré en el Salmo 119 y termino con esto. Verso 32. Por el camino de tus mandamientos, Salmo 119, 32. Y pude entender eso. Maravilloso. Por el camino de tus mandamientos correré. Tremendo. Para que corra por el medio de los mandamientos es porque los mandamientos de Dios no son gravosos. ¿Pero por qué? Cuando ensanches mi corazón. Y el Espíritu me reveló precisamente esta mañana, que estaba temprano meditando. Me mostró los odres. ¿Sabe qué es un odre? Es un recipiente que se usaba en la época antigua de piel. Y ahí depositaban el vino. Odres. Y Jesús habló sobre los odres, que conocen la palabra. Y les dijo a los fariseos que vosotros sois odres viejos. Un odre viejo está tostado ya. ¿Sí me entiende? Pero un odre nuevo es uno recién hecho del animal. Entonces dijo Jesús, el vino nuevo se echa en odres nuevos, porque cuando se deposita el vino en un odre nuevo, él empieza a fermentarse y empieza a producir unos gases. Y entonces empieza a ensancharse. Así debemos ser nosotros. Se debe ensanchar el ser interior de nosotros por la palabra de Dios. ¿Amén? Porque ese vino nuevo va a permitir que tengamos una vida, ¿cómo dijimos que llamaba la prédica? Mi vida nunca será igual. Cuando verdaderamente he nacido, como dijo la palabra de Jesús, cuando naces de nuevo. Y no puedes nacer de nuevo sino por la palabra y por el Espíritu de Dios. ¿Amén? No como ese hombre religioso que no entendió. ¿Y cómo van a nacer de nuevo? Entonces, yo viejo tengo que volver a entrarme en el viejo. No entendió. Porque las cosas de Dios son sobrenaturales. Padre, te doy gracias por tu palabra. Y te ruego que mis hermanos, los que me escuchan esta mañana, Señor, tengan ensanchado esos corazones para recibir el mensaje de la palabra de Dios, porque va a traer una vida y vida en abundancia. Gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor.